Hola mis hermanas, lo prometido es deuda, ¿ya? Dije que les iba a enviar este video del capítulo 2 de, de la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Bueno, nos habla sobre los falsos profetas y maestros. Entonces, punto uno, yo le puse la perversión de los falsos maestros y profetas, ¿ya? Y comienza así, dice, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Era tal la perversión de los maestros que que enseñaban, que estaban con una corrupción tan grande en el pueblo. Es así en ese tiempo como lo es también en este tiempo. Es una realidad en todo tiempo, le puse yo. ¿Cómo lo hacen? Dice aquí la palabra del Señor que introducen encubiertamente. Nunca van a ser abiertos para decir que están introduciendo una doctrina. Siempre va a ser encubiertamente. Es por eso que el cristiano tiene que tener sus bases en la palabra del Señor para descubrir estas artimañas del enemigo. ¿Ya? Dice encubiertamente, sutilmente. Herejías destructoras, o sea, contrarias a los fundamentos bíblicos y a sus principios. Pero para saber los fundamentos bíblicos y los principios tenemos que estudiar la palabra a fin de estar alertas, ¿ya? Destructoras, o sea, su fin es la muerte, ¿ya? Y dice incluso que niegan al Señor, dice, y negarán al Señor, ¿cierto? Negarán al Señor. Y las consecuencias, dice en el verso 3, no se tarda y su perdición no se duerme. Es terrible esto de esta perversión de los falsos profetas y maestros, ¿ya? Contaminan a otros, dice que contaminan a otros. Harán, dice, contaminan a otros y sus disoluciones, ¿ya? Sus propias ideas carnales las van a meter, ¿cierto? Y las van a tratar de mezclar con la doctrina y al mezclarla una idea carnal y humana con la doctrina va a salir obviamente una herejía. Después viene el verso del verso 3, dice, ¿por qué lo hacen? Por avaricia. Dice que nos convierten a los hombres, a las personas en mercancía, o sea, en una pieza de cambio, en algo que les va a traer algún beneficio personal, ¿ya? Con lo que se comercia, ¿ya? Con palabras fingidas, dice, ¿cierto? En el 3, con palabras fingidas, o sea, con mentiras, ¿ya? Con cosas que no corresponden. Su fin, dice, es la condenación y su perdición es rápida. Pero ¿cómo mira Dios esto? Vamos a leer del verso 4 ahora, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados por el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los
injustos para ser castigados en el día del juicio. La mirada de Dios entonces no perdonó a los ángeles, ¿ya? Sino que dice que los metió en el infierno, en prisiones, y están reservados para el juicio. No los perdonó en su rebeldía. Tampoco perdonó, ¿cierto?, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, sino que abrió juicio sobre ellas. Primero Noé, dice, no perdonó al mundo antiguo. No perdonó al mundo antiguo, a Noé, sino que al mundo en donde estaba Noé, sino que lo salvó a él y a su familia, que eran piadosos. Dios siempre libra al piadoso, aunque esté metido en medio de toda la injusticia, en todo lo perverso. Si es justo, Dios lo va a librar. Y después dice, condenó a Sodoma y a Gomorra. Condenó a Sodoma y a Gomorra, ¿cierto? Pero libró al justo Lot. Dice que él estaba abrumado, dice que Lot estaba abrumado en medio de esta vida impía, estaba abrumado. Era un agobio, era un peso grande que él tenía viviendo ahí. Dice, viendo la nefanda conducta de los que estaban a su alrededor. Nefanda es abominable, infame, perverso. Él estaba metido ahí, pero Dios libra a los piadosos en medio de la perversión. Entonces, ahora vemos las motivaciones. Dice en el 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, que aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Cuáles son entonces las motivaciones que mueven a estos falsos maestros, ya, a estos falsos profetas? Dice, andan y siguen en la carne. Todo lo que ellos hacen es en la carne. Andan en la concupiscencia, en la inmundicia. Desprecian el señorío, o sea, son rebeldes, no se someten. Atrevidos y contumaces. Contumaces, porfiados, ¿ya? Que mantienen su porfía. Atrevidos, son osados en el mal. Dice, no le temen a las potestades superiores. ¿Por qué no le temen? Porque ellos se consideran también superiores. No entienden como animales, y hace esa comparación como animales irracionales, o sea, no piensan, ¿ya? Tendrás la recompensa de su injusticia. Son inmundos y manchados, hermanas. Dice que aun cuando nosotros nos acercamos a ellos pueden contaminar, si comemos con ellos pueden contaminar nuestro corazón. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio y seducen a las almas inconstantes, a los que no permanecen en la palabra, ¿ya? Su corazón dice que está lleno de codicia y maldición. Abandonaron el buen camino, ya no están en el camino recto, se desviaron, dice, extraviados, perdieron el blanco, perdieron el centro, que es nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa los motiva, como a Balaam, ¿cierto? Dice que él recibió el premio de su maldad, él quería eso, ¿ya? Ahora el Señor nos dice lo que ellos son. Mire, estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la densa oscuridad está reservada para siempre.
pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Miren lo que ellos son, fuentes sin agua, o sea, están vacíos. Nubes, dice, empujadas, llevadas por la tormenta, o sea, todo viento les parece bien, ¿no? Y los son llevados. Palabras infladas, hermanas. ¿Qué son las palabras infladas? Son las palabras que exageran, que abultan, que son hinchadas, que le ponen de más, ¿ya? Y vanas, vacías, que no tienen sentido, ¿ya? Seducen, dice, con las concupiscencias, ¿ya? De la carne a los santos, con las disoluciones, con las contaminaciones, queriendo meter cosas y añadir, ¿cierto? Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de sus ideas, ¿ya? Y dice, y los enredan y los atrapan y caen otra vez en esta red de inmundicia, ¿ya? Y el resultado, su estado viene a ser peor, hermana. Y el Señor nos advierte aquí, en el resultado de todo esto, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Pero nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que avanzan, de los que siguen a la meta, al premio del supremo llamamiento del Señor. Así que con las antenas listas, buscando del Señor, teniendo la palabra como nuestra luz, como nuestra fuente que nos guía, hermanas amadas, perseveremos en el Señor y mantengámonos firmes en la fe y no claudiquemos, no demos pie a todas estas ideas que andan por ahí, doctrina, filosofía. No, hermana, tengamos pero nuestra mente en estado de alerta, porque los tiempos son malos, y mantengámonos en la palabra del Señor, en la oración, y mantengámonos firmes en la fe. Amén.